Dios le bendiga, bienvenidos a un programa más de ¿Qué dice la Escritura? Nuestro único propósito con este programa es compartir con ustedes la verdad de su palabra y también pues deleitarnos a través de ella. No solamente podemos deleitarnos y alabar a Dios a través del canto, pero también lo podemos alabar a través de su verdad. Así que ese es el propósito por el cual nosotros compartimos la palabra de Dios, para aprender, pero también alabarle por su verdad. En el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca del alma. ¿Qué distinción hay entre el alma y el espíritu? ¿Es el alma eterna? Son algunas de las cosas que queremos o trataremos de compartir y contestar con ustedes en los siguientes minutos. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Vamos a leer ahí 27 hasta el versículo 40. Dice así: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, la cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de la resurrección, al ser hijos, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, perdón. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron en preguntarle nada más. A través de toda la historia y las diferentes edades y los tiempos, siempre ha habido gente que ha tratado de perturbar la verdad de Dios y la religión verdadera. Tal era el caso de los saduceos. El grupo de los saduceos eran pues de los hijos de los sacerdotes de Sadoc. Estos, a diferencia de los escribas y de los fariseos, negaban la existencia de la resurrección, del alma, del espíritu, de una vida espiritual, una vida más allá de la muerte. Negaban un estado de castigo o un estado de recompensa para los que bien hacían. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, el Señor dice, el apóstol Pablo nos dice en este pasaje: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si se niegan estas verdades, entonces pues la vida cristiana no tiene ningún propósito ni tiene ningún sentido. Pero en esta escritura, en este pasaje, hay una indudable y una real convicción de que hay una vida después de la muerte. El Señor dice en el versículo 37: pero en cuanto a lo que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aunque estos habían vivido siglos antes y habían muerto para este mundo, habían muerto físicamente, no obstante, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no se equivoca. ¿Por qué no dijo Dios entonces, si no resucitan: yo era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Evidentemente,
Dios tenía una relación permanente con Abraham, Isaac y Jacob, aunque estos habían muerto siglos antes. Esta solemne declaración muestra por consiguiente que el alma de Abraham y de todos los santos que han muerto ya están en una comunión continua con Dios. El Señor dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para nosotros no. Para nosotros las personas a muertos no las podemos volver a ver, no tenemos contacto, pero Dios, que no está sujeto a las leyes de esta vida, Él sí puede ver a los que han muerto y están con Él, y aquellos que han muerto y van a un lugar de castigo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Dios es un ser triuno. Dios, es decir, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser triuno. Dios nos ha hecho a nosotros de esta misma manera. Dios nos ha hecho a nosotros con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27, lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios hace una distinción entre estas tres partes del ser humano. El cuerpo es la parte material que fue formada del polvo o de la tierra y que está en un proceso continuo tanto de crecimiento y desarrollo como de descomposición. Pues todos los días pues nos vamos degradando al punto de que nuestros órganos y nuestros cuerpos se van envejeciendo y un día pues sabemos que vamos a morir. El alma distingue la vida personal y al individuo o al individuo mismo. El alma es donde está depositada nuestras emociones y nuestros sentimientos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 31, versículo 25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré al alma abatida o entristecida. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 nos dice que es en el alma donde se libran las batallas de las concupiscencias y los deseos desordenados de la carne. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma es donde están depositados nuestros deseos. Pueden ser deseos buenos, pero también ahí están, desde la caída de Adán, los deseos malos del ser humano. El espíritu, en cambio, la palabra espíritu quiere decir aliento o viento. La palabra espíritu se aplica en dos aspectos. Uno, al soplo de vida que Dios le dio al ser humano. Y dos, al ser inmaterial. Como el viento que no se ve y es poderoso, así también el espíritu no se ve, pero es algo que ha hecho cosas grandes en la vida del hombre. ¿Qué es el soplo de vida? Se refiere a la vida que Dios le da. Cuando Dios formó al hombre, allá en Génesis, que Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma, un ser viviente. Dios lo hizo así, lo formó. Dios le dio ese soplo de vida. Ese soplo de vida es lo que pues obviamente le da vida a todo ser humano y inclusive a las bestias. Las bestias también tienen, los animales también tienen este soplo de vida. En Génesis capítulo 6 versículo 17 dice que cuando Dios iba a mandar el diluvio, destruiría todo animal y toda carne que tuviera espíritu de vida. Génesis 6:17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Note lo que dice
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Esto incluye animales, incluye al hombre. Cuando el diluvio ocurrió, en el capítulo 7, versículo 20, el Señor dice: y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Entonces, por eso es que dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo y su espíritu vuelve a Dios. Está hablando de ese aliento de vida. Cuando Abraham muere, allá en Génesis capítulo 25, la Biblia dice que él exhaló el espíritu y murió. Génesis 25, versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando él exhaló el espíritu, murió. Cuando el espíritu sale del hombre, también sale el alma. Vaya un poquito más adelante, Génesis capítulo 35, versículo 18, dice así: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Y esto habla pues de Raquel. Cuando Raquel muere, se le sale el espíritu. Se le sale el espíritu y se le sale su alma. Pues entonces hace el énfasis, pues murió. Aquí cuando está dando a luz a Benjamín. Entonces, el alma y el espíritu están muy ligadas. Habla de esto. El espíritu de vida se refiere a ese soplo de vida que Dios le ha dado, no solamente al hombre, pero también a los animales. Pero también el espíritu nos habla, acerca del espíritu humano, nos habla a los aspectos más elevados a la vida del hombre. Allá en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16, notamos lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos 8, el versículo 16. Dice aquí, el espíritu, y aquí la palabra espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. El espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. Esta palabra espíritu está con minúscula, está hablando al espíritu humano. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, le está comunicando, hey, tú eres realmente un hijo de Dios. El espíritu humano es lo que nos da a nosotros el intelecto, lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, notamos lo siguiente. 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Yo no puedo conocer lo que está en su mente y en su corazón. Solo Dios. Y usted sabe lo que hay en su mente y en su corazón. Solo Dios, y yo sé lo que hay en mi mente y en mi corazón. Porque nuestro espíritu es el que nos estudia, nos escudriña a nosotros. Entonces, el espíritu también puede llegarse en un momento a ser corrompido. El espíritu es lo que nos da a nosotros la facultad de pensar, de razonar. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, nuestro espíritu dice que puede corromperse. Note lo que dice 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está diciendo que nuestro espíritu puede llegarse a verse corrompido. ¿Ha escuchado la frase, esa persona se le ve un espíritu altanero, un espíritu de superioridad? Está refiriéndose a una actitud de superioridad, a un espíritu de que se cree mejor, o un espíritu de envidia, o un espíritu de soberbia. Habla de la actitud. Por eso decimos, puede llegarse o verse corrompido. Inclusive Pablo aquí exhorta a los creyentes, límpiate de los pecados de la carne, pero también de los pecados de la actitud, de su espíritu. Entonces, el espíritu en todas las personas sin Cristo está muerto. El espíritu es lo que nos lleva a buscar a Dios. Cuando Adán pecó, su comunión con Dios fue rota y ya no tenía una comunión real y verdadera con Dios. Porque su espíritu, lo que lo lleva a, lo que le da el intelecto de crear y pensar y buscar, ese espíritu en su relación con Dios había muerto completamente.
Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que el hombre, todo hombre, tiene el deseo de buscar a Dios, sabe que hay un Dios, pero lo busca de una forma equivocada. En el libro de los Salmos, capítulo 115, el versículo, todo el capítulo aquí nos habla acerca de los ídolos que tienen ojos, mas no ven, tienen mano, mas no palpan, tienen bocas, mas no hablan, y una serie de cosas que no hacen nada. Y dice el versículo 8, semejantes a ellos, semejantes a los ídolos que están muertos, son los que los hacen y los que los adoran. Están muertos espiritualmente hablando. Por eso, aunque busca a Dios, se desvía adorando a una estatua o a cualquier cosa que no sea Dios. Cuando yo era incrédulo y tenía mi espíritu muerto, yo pensaba, pues ese Dios de los cristianos es un Dios que quiere tenernos una vida aburrida, o que cómo se van a disfrutar ellos la vida si no pueden hacer las cosas que yo creía que hacían feliz a una persona. Pero una vez vine a Cristo, me di cuenta que era totalmente falso. Estaba muerto y Dios me dio vida, y ahora pues Dios me ha dado el gozo y me ha dado el privilegio de poder servirle. El alma es eterna. El alma y el espíritu están ligadas el uno al otro. Son dos aspectos en la parte inmaterial del hombre y son inseparables. El alma es eterna e irá a uno de dos lugares: o irá al cielo con Dios o irá al infierno. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es eterna. Para Dios todos viven. Ya sea que usted va a ir al castigo eterno, o sea que usted va a ir con Él. ¿Dónde va a ir su alma el día que usted muera? Esperamos que el estudio sea de bendición y esperamos que haya podido aclarar ciertas dudas. Que tengan todos un buen día.